Y el conflicto en Europa del Este toma otros matices. Ahora con esta posible adhesión tanto de Suecia como de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Es parte de lo que vamos a estar analizando la mañana de hoy, Trina, en Noticias Globovisión Internacionales con nuestro invitado desde Madrid. Se trata de José María Viñals, es el director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles, a quien recibimos a esta hora desde Caracas, Venezuela. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer que nos acompañe, estimado José María. Quisiéramos ver la perspectiva que se tiene actualmente sobre esta posible adhesión tanto de Suecia como de Finlandia, haciendo énfasis en el caso de Finlandia, que como sabemos formó parte del Imperio Ruso hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Luego logra su independencia y en 1945, a partir de la Segunda Guerra Mundial o antes de esa fecha, también toma parte de su territorio la Unión Soviética, pero en la actualidad, ¿qué podría representar para la seguridad rusa y para la de todo el continente en medio de esta reconfiguración que se está dando la adhesión de Finlandia y de Suecia a la OTAN? Bueno, en efecto, desde el punto de vista geoestratégico y militar, la incorporación tanto de Finlandia como de Suecia suponen un cambio importante en lo que es la política de seguridad europea y sería un espaldarazo para la OTAN, ya que los países de la OTAN controlarían por completo las entradas y salidas del mar Báltico y por lo tanto Rusia, la única forma que tendría de conectar sus dos territorios que dan al mar Báltico, la parte rusa, que es la zona que da al Golfo de Finlandia, y Kaliningrado, que como sabemos es una pequeña parcela de la Federación Rusa, aislada del resto de la Federación Rusa, que está entre Lituania y Polonia, solo se pueden conectar por mar, pero tendrían que pasar siempre por aguas territoriales de países de la OTAN. Recordemos que desde el punto de vista histórico, Rusia siempre ha tenido un problema con sus mares, y esto fue uno de los motivos que llevó en época de Catalina la Grande de llegar hasta la península de Crimea y conectar con el Mar Negro, con el fin de que Rusia pudiera tener una flota estable durante todo el año en puertos que no se helaran durante partes del año. Esto pasa en el mar Báltico, en el Golfo de Riga y en el Golfo de Finlandia, y pasa también en otros lugares más pues en el lado asiático de la Federación Rusa. Por lo tanto, desde el punto de vista geoestratégico, ahora mismo Rusia está luchando por esa balconada, ¿no? por esas aguas territoriales ribereñas del Mar Negro y por la península de Crimea, que son geoestratégicamente de vital importancia según la Federación Rusa, y también ahora mismo se le complica la situación en el Mar Báltico. También recordemos que Finlandia tiene miles de kilómetros que dan sobre dos zonas de altísima importancia para Rusia. Por un lado, la ciudad de San Petersburgo, que ciudad de petróleo, conocida como Leningrado, es la segunda capital de Rusia y, por cierto, donde nació el presidente Vladimir Putin, y luego también todos los recursos naturales que hay ya dando hacia el Ártico, que están muy cercanos a la frontera con Finlandia. Finlandia tuvo su última guerra con Rusia en 1939-1940. Recordemos que había un gobernante en Finlandia que era Mannerheim, que fue aliado de la Alemania nazi, y se enviaron tropas voluntarias en lo que se llamó la División del Ártico, que lucharon durante casi toda la Guerra Mundial. Por lo tanto, Finlandia siempre ha estado en esa dificilísima posición entre la Federación Rusa o el Imperio Ruso antiguamente y, por otro lado, el Reino de Suecia, que era quien controlaba la mayor parte de los países escandinavos que conocemos hoy en día. Director Viñals, me gustaría preguntarle además, en ese contexto, ¿cuáles serían quizás esas represalias de las cuales ya ha hablado el presidente ruso Vladimir Putin con respecto a esta posible adhesión de Suecia y Finlandia? Bueno, habrá que ver primero si Suecia y Finlandia logran salvar el veto turco, porque Turquía tiene objeciones políticas y geoestratégicas al hecho de que tanto Suecia como Finlandia se incorporen, porque tradicionalmente han sido un lugar donde han ido a parar pues un poco la oposición kurda y los partidos kurdos tradicionalmente opuestos al régimen de Ankara. Por otro lado, habría que ver también
tanto para Suecia y para Finlandia, que supone ser parte de la OTAN, porque por un lado le supone protección directa, ya que el Tratado Atlántico dice que si hay una invasión de alguno de los Estados miembros, pues el resto de los países se sienten atacados y por lo tanto tienen que defender esa soberanía, pero también supone un aumento del riesgo. Entonces el gobierno ruso ya ha anunciado que va a desplazar material nuclear o misiles nucleares a Kaliningrado, que recordemos que está en el corazón del este de Europa, entre Lituania, país miembro de la OTAN, país miembro de la Unión Europea, y Polonia, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que es un antiguo enclave que perteneció en su día a la Prusia Oriental, a la Gran Alemania, y que se quedó Rusia después de 1945. Y también, así como las amenazas de la flota del Mar Negro ya se ciernen sobre los países aliados de la OTAN en esas aguas, pues también aumenta indudablemente la tensión en aguas del Mar Báltico. De hecho, Suecia está ya preparando y desde un punto de vista militar está armando pues lo que es la isla de Gotland, que es una isla enclavada que en un paso estratégico en el mar Báltico, por lo que podrían ser posibles represalias rusas, también desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista de salida de materias primas, entrada de materias primas. Esto también supone un daño adicional a lo que es el comercio internacional. Estimado Viñals, ¿cómo se ve en este momento la respuesta que pueda dar Rusia ante estos escenarios? Y otro tema que nos parece interesante ver es lo que se ha difundido por medios extranjeros de declaraciones de también personeros internos del Kremlin que dicen, según medios internacionales, que el presidente Vladimir Putin aparentemente pueda tener cáncer en la sangre. Esto mientras se desarrolla esta ofensiva en Ucrania, y cuando también se han realizado videos en redes sociales de reuniones con parte de su gabinete donde se ven ciertos signos aparentes de alguna enfermedad o inestabilidad en cuanto a su estado anímico. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, obviamente en un país como Rusia, el liderazgo que representa el jefe del Estado es sin duda de fundamental importancia. Un país que tiene 11 usos horarios tradicionalmente, y así los propios rusos, ¿no? Y se ha forjado en la historia del carácter ruso, pues requiere hasta hoy en día de un liderazgo fuerte que imponga disciplina en el país, ¿no? Sin embargo, habrá que ver hasta qué punto son reales esos rumores y habrá que ver hasta qué punto pues, se trata de propaganda. Recordemos que estamos en un conflicto bélico de importancia vital para toda la región y que no se daba en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea la salud del presidente Putin pues es algo de fundamental importancia para los estados mayores de los países miembros de la OTAN y de los países involucrados. Sí, es algo que por supuesto también estaremos atentos. Y bueno, con respecto al tema que estábamos conversando hoy, con respecto a Suecia y Finlandia, la posible adhesión, que es algo que sabremos este lunes. Agradecemos, director en Máster Relaciones Internacionales del IEF, a José María Viñals por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, el placer es mío.